Bueno, vamos a sumar a la conversación a Armando Eugenio Farina, que es vicepresidente de CADAM, a propósito de los mayoristas y las industrias. ¿Cómo le va, Armando? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por comunicarse. No, por favor. Bueno, cuéntenos cómo está la situación. Sé que ustedes han llegado a algún tipo de entendimiento entre los mayoristas y los industriales. No, a ver, después de la psicosis que se armó el fin de semana cuando se liberó el cepo, entre la oposición que decía una cosa, el oficialismo que decía otra, y en el medio que estábamos danzando todas las pymes y los trabajadores, porque con la historia que tenemos de Argentina, cada vez que se habla del tipo de cambio o de que hay medidas económicas, cada uno busca de alguna manera preservar sus ahorros o preservar su capital de trabajo. Ese lunes abrimos con mucha incertidumbre. En la medida en que se fueron disipando las incertidumbres, o sea, todo se fue aclarando. Al principio ya había proveedores que hablaban de cambios de listas de precio, pero que todavía se podía comprar a precio viejo la producción que había hecha a precio viejo en cada fábrica, pero que lógicamente con el tipo de cambio del lunes se iban a ver listas nuevas. Con esas listas nuevas, en la medida en que fueron pasando los días, las listas se fueron disipando. Hoy de 6.500 referencias que trabajamos los mayoristas y cadenas, podemos hablar que solamente hay variación de precio más o menos en 400 o 500 referencias, que es mucho menos del 8% del portfolio de productos. ¿En qué productos más o menos se daría esto, Armando? ¿En qué tipo de productos? En los productos que tienen neta incidencia de lo importado, como es el aceite. Argentina es un país exportador de aceite, o sea, si antes la cotización internacional se multiplicaba por $1 de 1.080, ahora se está multiplicando por $1 de 1.180. Y lo mismo pasa con los cafés, caballas, atún, palmitos, espárragos, todo lo que tenga incidencia de producto importado. Y lo que se ha logrado es que la mitad del aumento se traslada en abril y la mitad del aumento se traslada en mayo. ¿De qué porcentaje estamos hablando? De un 8% por total entre abril y mayo. O sea, 4 y 4. Y usted decía de todos modos que esos productos que está mencionando dentro de la canasta total, digamos, sería el 8%, es decir, que es una parte minoritaria. El resto conserva los mismos precios. El resto hasta ahora conservan los mismos precios y si bien había al principio algún room de alguna lista que estaban dando vuelta, por ahora han quedado sin efecto y incluso hemos lanzado en convenio con los mayoristas un Black Week nacional mayorista que lo vamos a hacer la tercera semana de mayo. Ah, ¿cómo es eso? Son los 200 comercios mayoristas a nivel nacional en las 23 provincias. Consensuamos una misma semana para todos en conjuntos hacer un Black Week en donde negociamos con cada uno de nuestros proveedores los excedentes de inventario y los vamos a poner en nuestras plataformas a los mejores precios posibles. Está muy bien, está bueno. Ahora, Paula, viste que todo este tema de la inflación también me parece que ha traído una especie de cambio cultural entre mayoristas que no están dispuestos a convalidarle los aumentos cuando no son acordes a los proveedores, los consumidores que no estamos dispuestos a convalidarle los aumentos a nuestros comercios minoristas de cercanía. ¿Vos lo notás eso en la calle cuando conversás con la gente? Yo lo que noto es que no están dispuestos a pagar la mercadería lo que no vale. Que los salarios hay que hacerlos rendir porque no suben y creo que es muy bueno que también los comerciantes cuiden a sus clientes, así que para mí es muy virtuoso eso. Que también creo que hay que poner atención al poder adquisitivo del trabajador, porque estos aumentos que se están dando, aunque mínimos y con poca incidencia, vienen acumulándose a lo largo de los meses y los salarios vienen bastante las paritarias retrasados. Estuvieron atrás. Entonces, los que tienen la suerte de tener paritaria y los que son, independientes. Y hay mismo, mucho ¿no? trabajador todavía no formal en la Argentina que no tiene paritarias. Así que eso que está diciendo el comerciante es muy importante. Es importante las redes que se pueden armar. El comerciante que cuida a sus clientes y que no convalide precios de más. Y también el trabajador que hoy está cuidando el mango de no ir al comercio que no lo está acompañando en un momento difícil. Carlos, ¿vos crees que la gente, a pesar de que a lo mejor, como dice Paula, ve los números de la macro, pero sigue sin alcanzarle, o el comerciante que está vendiendo menos, pero que apoyó al gobierno de Milei y todavía le deposita confianza?
Y yo te diría que es uno de los grandes éxitos que tuvo el gobierno de Milei. A pesar de una disminución, la expectativa sigue siendo positiva para el gobierno. Obviamente que disminuyó, obviamente que llegó a tocar los 42, 44 puntos, hoy estará rondando los 32, 33 puntos, hubo una caída, pero yo creo que hay un dato claro. Esto es cambio o continuidad. El cambio, paradójicamente, hoy sigue siendo del gobierno nacional. Digamos, la sociedad sigue percibiendo que el cambio es del gobierno nacional. Que la continuidad es un modelo que el 19 de noviembre del año 2023 se votó en contra. Digo, esto me parece que es lo que está en juego. Y ahí creo que las mismas caras de siempre, el mismo discurso, para que tengamos una idea. Hoy el 32, 35%, un tercio, digamos, de la sociedad percibe que la opositora más importante de este país es Cristina Kirchner. De ahí me parece que uno empieza a entender también el por qué Axel Kicillof sale, digamos, hoy en una política totalmente diferente que la que venía sosteniendo internamente. O sea, en ese escenario me parece que hay un cambio cualitativo de la sociedad en la medida que el gobierno siga profundizando algunos cambios que se vienen. Yo creo, coincidía recién con Marcelo, o sea, él habló de reforma tributaria, creo que tiene que venir una reforma laboral en algún momento sin en la duda, Argentina, digo, me parece en un año difícil. Laboral les pueden hacer perder la empresa. Totalmente, digo, en un año muy difícil porque es un año electoral, pero lo que se ve claramente es que la sociedad se animó el 19 de noviembre ante una aventura porque no se sabía qué podía pasar y bueno, me parece que estos son lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Carlos, quería aportar algo, Armando, sí, perdón, quería decir algo recién, Armando, ¿no? Sí, recién cuando yo me conectaba escuchaba de alguna manera que había alguna presentación con respecto a los costos ocultos que hay detrás de los precios. Sí. Nosotros desde CADAM presentamos un estudio en donde mostramos que el sueldo básico de comercio liquidado en el mes de marzo, que en total se traslada a precio, es por 1.241.000 pesos, ¿sí? De eso el empleado se lleva 857.000 pesos. Ahí está. En el medio hay 1.241.000 a 857, que hay un montón de cargas, ¿sí? Que no hay manera de justificarlas y que personalmente me tocó hacer una presentación en el Congreso y testifiqué en el Congreso al respecto. O sea, a usted le cuesta 1.200.000 el empleado, pero el empleado se lleva 800 en el bolsillo. ¿Entendí bien? 1.241.000. O sea, a usted le cuesta 1.241.000 y al empleado le quedan 800 en el bolsillo. Pero quiero que quede claro que a precio se traslada 1.241.000, el empleado se lleva 857. Y en el medio todavía estamos haciendo un aporte por COVID, estamos haciendo un aporte por capacitación que no se hace del INACAP, estamos pagando el FAESIS, que también es una capacitación y asociación forzada al sindicato, que muchos empleados no lo quieren. ¿Sí? Y también está el seguro La Estrella, que desde 1993 a la fecha no tiene actualización. Eso del seguro La Estrella. ¿Qué es el seguro La Estrella? Explíquelo, porque yo fui empleada de comercio mientras estudiaba en la universidad. Claro. Eso te los descuentan todos los meses a los empleados de comercio y los empleados de comercio nunca lo ven y lo manejan los gremios. Aparte tenés que saber quién es el dueño del seguro La Estrella. A ver, Armando. No, por eso es importante decir, aclarar que no es solamente un tema de capacitación sindical, sino también tenemos un aporte que se hace en la Cámara, que está escondido detrás de una capacitación como es el INACAP, y también tenemos una reducción en el salario que después se bajó al 2,5, inicialmente era un 3,5 del seguro La Estrella, que está totalmente dirigido a una compañía privada se llama La Estrella, que como fue hecha la ley de convertibilidad, ni siquiera ajusta por inflación, te comen en comisiones, y hoy una persona que se jubila con eso, después de 23 años de aporte, está cobrando 60.000 pesos por mes de jubilación. Sí, no sé si le toca a Sturzenegger, si le toca a los diputados, pero alguien tiene que ocuparse de esto, ¿no? Lo del COVID es ridículo. No, y el del seguro también, Débora, se lo lleva directamente quien es el que maneja el gremio mercantil.
que es el dueño de la compañía de seguros. Sí. Bueno, Marcelo, vos hablabas recién de los costos, ¿no? O de la reforma tributaria. Esto también es una distorsión total, ¿no? La Argentina ha ido acumulando... Así como nosotros mostramos esto Perdón, Armando, un segundito, que quería decir algo Marcelo Elizondo, sí. Respondiendo a tu pregunta, Débora, la Argentina ha ido acumulando una cantidad de capas que se van superponiendo de costos y sobrecostos para las empresas, para los trabajadores, incluso en las cadenas en las que se va generando la producción, desde lo más básico hasta la comercialización más sofisticada. Bueno, eso requiere una visión integral y una reformulación integral. Por eso, una vez más, en vez de estar pensando en una devaluación, ahora ya no hay más tipo de cambio oficial digitado por el Banco Central, hay que empezar a pensar en la baja de costos para que la Argentina sea más competitiva y para que se logre mayor productividad. Nuestros niveles de productividad son bajísimos. Y además para incentivar a alguien a tomar en blanco a una persona, con lo que dice Armando, ¿no? Es un desincentivo, Armando, para usted tomar un empleado. Sí, para mí o para todos, y en realidad el que tiene empleados en blanco compite de forma totalmente desigual contra uno que tiene empleados que no los tiene registrados. Pero eso de las cargas laborales es solamente la primer parte de costos ocultos, porque después nosotros también en el estudio de CADAM hemos demostrado que los 857.000 pesos que tienen en mano un trabajador, cuando va a un supermercado, en realidad está comprando bienes por 451.000 pesos. De cada 1.000 pesos que se compran en un supermercado, ferretería, maxi kiosco o farmacia, donde usted lo quiera ver, 490 pesos son impuestos. Repito, de cada 1.000, 490 pesos son impuestos. Porque ahí tenés ingresos brutos, tenés lo que te cobra el intendente de la tasa del municipio. Claro. Armando, súper interesante. Un día lo vamos a invitar a que venga aquí al piso, así lo seguimos desarrollando este tema que realmente vale la pena profundizar. Gracias, Gracias a ustedes, y es muy bueno discutir eso, porque el problema no es el tipo de cambio en la Argentina, el problema son todos los costos ocultos. Sin duda. Bueno, Paula, cuando uno escucha estas cosas, dice, viste, estamos siempre distrayéndonos con los temas que le dijo, que le contestó, que si Macri, entonces Milei, y entonces vino el otro y le dijo. Acá están los temas que le importan a la gente, ¿no? Realmente, que hace tantos años venimos discutiendo. Lo veíamos recién con el colectivero, que cada vez que pasa algo hay una conferencia de prensa, alguien del área de transporte anuncia medidas que no se cumplen. Después viene, no sé, el problema de la salud mental, que pedimos, por favor, alguna modificación cuando hay algún hecho en vía pública o cuando hablamos de la gente en situación de calle, que es parte de la campaña porteña. Después sacás a alguien para hablar de inflación y te viene con todo este tema de los costos ocultos y vos decís, ¿cuántos años llevamos con estos temas dando vuelta? Y es un indicador que es un semáforo que nos está ya casi en rojo, porque vos fíjate, un empleado de comercio, y yo lo he sido, siempre lo sentimos de clase media. Ahora, si vos ganas 800.000 pesos por mes, no sos de clase media. ¿Sí? Entonces, es cuánto vos podés, y si alquilás, hoy un ambiente en la ciudad de Buenos Aires está aproximadamente entre 300 y 400.000 pesos. Y si vos a eso le sumás lo que implica vivir, ya no te alcanza. Débora, para ahí vivir. Es importante también, ayer escuchaba a Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación y Transformación, todo lo que vos vas a hacer con respecto a las desregulaciones y a las transformaciones, porque eso también, de alguna manera, te baja el costo argentino. Bueno, hay que hacerlo, pero sí, quiero Paula. decir algo que me pasa en la campaña y me está pasando. Vos escuchás a todos hablar de poder. O sea, la discusión de la cotidianeidad no está. No. Pero hay grandes títulos, ¿no? Duda. Pero cuando vos lo bajás en cómo vos lo vas a aplicar, hay serias deficiencias. Por ejemplo, vos no podés tratar en cuanto al sistema tributario a una MIPYME de la misma manera que una pyme de una gran empresa. Vos tenés que fomentar el primer empleo, tenés que buscar que los jóvenes tengan inquietud para el primer empleo, tenés que hacer mesas sectoriales como existía en el gobierno del presidente Macri, que fueron virtuosos, porque tampoco podés generalizar las actividades. No todas las actividades tienen el mismo alcance y el mismo impacto o la misma formación. Tenés el desafío de que hay personas que tienen el secundario que no van a conseguir trabajo porque el mundo laboral se va modificando y vos no estás acompañando con la educación, no estás trabajando la autoestima de los adolescentes.
agarrados por el bullying que es brutal. Estamos discutiendo la urgencia o el poder, es verdad. Débora, objetivamente, y lo repetimos, y la gente por eso tiene apatía en la elección. Si Macri va a comer milanesas a lo de Milei, o si Milei se ofende por cómo trata a la hermana, o cómo juega el peronismo su poder en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la realidad cotidiana de los argentinos, que gracias a Dios lo pudimos exponer en esta mesa, es mucho más cruda, es mucho más dura, y si los dirigentes políticos y los comunicadores, que son formadores de opinión, no hablan de estos temas, genera apatía, te vota el 50%, como pasó en Santa Fe, y eso también te genera riesgos en lo que es el plan económico y en la institucionalidad de un país. Es cierto, hubo muy baja participación en Santa Fe. Veremos qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de ser el electorado porteño más politizado, digamos, pero es verdad. Yo tengo mucha ilusión, porque le están poniendo a la gente tener que decidir en una interna abierta de partidos que nada tienen que ver sobre su vida, que voten con el corazón, que piensen que solo se votan diputados, 30 que voten al que más le gusta, ¿no? Claro, 30 diputados de la ciudad, que no importa quién gane, el peronismo si saca 27% es lo que siempre saca en la capital, renuevan las bancas que tiene, y hay un 70% que no somos kirchneristas. A ver, que me van a venir a correr a mí de kirchnerismo si lo que hemos vivido atrocidades durante el kirchnerismo. Que se queden tranquilas, que hay partidos que hemos dado testimonio, que acompañamos lo que está bien, pero también ponemos límites en lo que no está bien. Y eso es la democracia. Y solo con democracia y con instituciones sólidas puede haber progreso económico. No conozco sociedades que tienen progreso económico con instituciones débiles y gobiernos autocráticos. Así que vamos a trabajar todos juntos por una Argentina mejor. Y hay que hablar. Si todos hablamos, vamos a poder encontrar la solución. Escuchar y hablar. Ojalá así sea. Me acordé de eso, de escuchar por el último video que se difundió del Papa Francisco poquito antes de enfermar y que lo internasen. Viste que está circulando en las redes, que es un mensaje que le da a los jóvenes y habla prácticamente en ese minuto y medio todo el tiempo de escuchar. Hay que escuchar a los que, a tu interlocutor, escuchar a los mayores, escuchar al que necesita, escuchar, que es algo que nos falta mucho, la escucha. Te pido un cierre, Marcelo, de lo que estás viendo en materia económica, de lo que tenemos que mirar en estos próximos días. Bueno, que la salida del cepo hasta ahora ha sido muy exitosa, era un tema crítico para el incremento de las inversiones. En el primer trimestre la economía ha crecido, se estima que ha crecido alrededor de 4,5%. Viene en recuperación, pero... Lo del 10 del presidente y las burbujitas... Bueno... No sé, porque Pablo Fernández Blanco me decía, yo corrijo cuando lo vea el número, pero todavía yo no lo he visto. Es el optimismo de Javier Milei. Además depende de lo que se mide, desde dónde se mide, qué periodos se miden, pero la verdad es que el primer trimestre de la Argentina, la economía crece 4,6%, 4,7, distintas estimaciones. Para este año la estimación es que va a crecer más de 5%. Viene en buen camino, estabilizando, produciendo muchas reformas, pero quedan muchísimas reformas por delante que tendrán que ir haciéndose a lo largo del tiempo con mucha voluntad política, con mucho capital político. Yo creo que hay un compromiso necesario de todos para que la Argentina se encamine hacia una economía de mercado, con instituciones sólidas, con apertura internacional y con una estabilidad que permita al sector privado ser el motor de la economía. Eso pasa en todos los lugares del mundo. Bueno, ese es el camino. Gracias, gracias a Marcelo Elizondo, también a Carlos Germano, gracias por haber venido, y a Paula Oliveto. Gracias, Paula. La voz ya en la campaña te la dejó así medio, ¿no? Sí. Al límite. Al límite, pero feliz. Bueno, gracias por haber venido. Ahora presento